Nació en Marbella hace 35 años, estudió Derecho en la Universidad de Málaga, hasta aprobar las pruebas de acceso a la carrera judicial, el que califica como el día más feliz de su vida. Los juzgados de Lucena han sido su primer destino, donde lleva como juez decano desde el año 2012, aunque su deseo es continuar avanzando en su profesión que le apasiona. Fiel defensor de su familia, dice haber aprendido de sus padres, Esteban y Ana María, todo lo que sabe hoy en día, y destaca de ellos la capacidad de sacrificio y amor por su trabajo y los suyos. Amante del flamenco, entre sus artistas preferidos se encuentran Miguel Poveda o Celine Dion, y en el mundo del arte se queda con Miguel Ángel. Como figura relevante se decanta por Adolfo Suárez. Se perdería acompañado de la lectura del Mundo de Sofía y en el cine elige sin dudarlo Gladiator. Entre sus aficiones se encuentran correr, practicar crossfit o pasear por la playa, además de pasar tiempo rodeado de sus incondicionales o de gente nueva a la que conoce cada día y de las cuales les gusta aprender todo lo que puede. Devoto de nuestro Padre Jesús Nazareno de su ciudad natal y de su patrona la Virgen del Carmen, el primer lugar que visitó al llegar Lucena, confiesa, fue la ermita de María Santísima de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Y el pasado Viernes Santo se estrenó como hermano de nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad cordobesa. Define a los jueces como los protagonistas principales de la evolución de nuestra sociedad y califica su profesión como fundamental para el mantenimiento de nuestro Estado social y democrático de derecho. Hoy, entre nosotros, Esteban Rondón Mata. Esteban Rondón, bienvenido entre nosotros. Pues bien hallado, muchísimas gracias por invitarme a vuestra televisión, Videolux, Televisión Lucena. Juez del Partido Judicial de Lucena, con tan solo 35 años, ¿cómo se llega a ocupar un puesto de tal envergadura con tan corta edad? Bueno, pues yo empecé a opositar una vez que culminé la carrera de Derecho. Una vez que aprobé la oposición, los jueces pasamos por diferentes periodos de práctica, una primera en Barcelona, la segunda parte la hice en Málaga y finalmente cogí como destino Lucena. Y tras 2 años de ser titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Lucena, una vez que concursó la compañera que hasta ese momento fue decana, pues asumí yo el cargo de decano y desde entonces estoy en el mismo. ¿Y por qué Derecho? Pues Derecho, fíjate, llegué a Derecho prácticamente por casualidad. Yo una vez que terminé los estudios de bachillerato empecé periodismo, estuve un año en Madrid, la Universidad Complutense, empecé primero de periodismo y era una carrera que siempre había querido hacer, pero que una vez que llegué a la carrera pues realmente no me ilusionó tanto como yo me esperaba. Y casualidad de la vida tuve una asignatura que era Introducción al Derecho y descubrí lo que era el Derecho, que me apasionó en ese momento y decidí cambiarme de carrera, volví a Málaga, a mi tierra natal, y estuve en la Facultad de Derecho de Málaga y una vez que empecé Derecho pues prácticamente la carrera apasionante, algo que tenía ahí escondido, que lo descubrí, que realmente fue apasionante y me supuso finalmente optar a las oposiciones a judicatura y fíjate. Muchas veces puede parecer fácil llegar, pero detrás hay muchísimas horas de dedicación, ¿no? ¿Cuánto cuesta llegar a ser juez? Pues llegar a ser juez supone un sacrificio, una constancia, una ilusión y una inversión, evidentemente también por parte de nuestros progenitores, en dinero importante para poder asumir la preparación de este tipo de oposición. La media actualmente para aprobar la oposición de juez está en 5 años, yo por fortuna tardé 3 años y medio y para preparar juez, bueno, como ya todos sabéis, se requiere ser licenciado en Derecho, empezar a preparar una vez que culmina la licenciatura o el grado actualmente, la oposición, te tienes que buscar un preparador, en mi caso fue un magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga y consiste pues en memorizar una serie de temas, en cantarlos, en exponerlos ante un tribunal
y bueno, pues si lo haces exitosamente, pues finalmente cogerás tu plaza. Yo en mi caso, ya te digo, tardé 3 años y medio, fue poquito tiempo dentro de lo que cabe, y lo que supone pues muchísimo sacrificio, como te he dicho, sacrificar parte de tu vida personal y dedicar prácticamente de 8 a 12 horas diarias de estudio del derecho con una profundidad, una exhaustividad y una precisión prácticamente milimétrica. ¿Y eras de los mejores de la clase? Pues no te voy a negar que no, la verdad que sí que tuve un expediente académico bueno y sí que me gustaba estudiar. ¿Cómo es la vida opositora? Hablabas del sacrificio, de la hora, cómo se va formulando esa rutina durante además mucho tiempo, porque decías que bueno, eran 5 años, se convirtieron en 3 y medio, pero hay que tener una gran capacidad de aguante para decir, me siento y esta va a ser mi vida y esta rutina durante tanto tiempo, ¿no? Efectivamente, sí requiere de concentrarte en lo que quieres hacer y tener en cuenta que vas a tener que sacrificar prácticamente tu vida personal. Te comentaba anteriormente que empezamos estudiando 8 horas durante el primer año para un poco ir tomando en contacto los temas, y a partir del segundo año tenemos que aumentar a 10, 12, incluso yo finalmente cuando me estaba preparando para ir a Madrid eran 15 horas diarias, es decir, era levantarse, desayunar, ponerse a estudiar, almorzar, descansar media hora, volver a estudiar hasta las 10 de la noche, ducharte, cenar, acostarte y a la mañana siguiente otra vez lo mismo. Es decir, la rutina es bastante sacrificada y requiere pues muchísima dedicación y muchísimo esfuerzo y constancia. Fundamental, la ilusión, el tener siempre esa expectativa de llegar a ser juez, de administrar justicia, de lo que supone el papel del juez en nuestra sociedad, y eso es un poco lo que a todos los opositores nos impulsa a continuar adelante y a echar adelante esta oposición. ¿Y prefieres esa labor de juez a ser un abogado? Pues sí, fíjate, yo cuando empecé Derecho siempre tuve claro que quería opositar, abogacía no es algo que me llamara mucho la atención, no tenía claro, siendo sincero, hasta cuarto o quinto la oposición que quería hacer, estaba entre notaría y judicatura y finalmente opté por judicatura. Y considero que el papel de un juez que es fundamental en nuestra sociedad, nos convertimos prácticamente en protagonistas principales de nuestra sociedad y en visualizadores de todo lo que sucede, a diferencia, por ejemplo, de los catedráticos del Derecho, que ellos se dedican a teorizar, a hacer la doctrina, a analizar los preceptos legales y sacar las conclusiones doctrinales que ellos consideran oportunas en atención a sus inclinaciones. Los jueces evidentemente tenemos esa faceta teórica porque tenemos que resolver, tenemos que poner las sentencias, los autos, las providencias, y eso requiere un periodo de análisis, un periodo de investigación de la doctrina, de la jurisprudencia, de la legislación, pero al mismo tiempo tenemos la parte práctica, y es que nosotros vamos a tener delante a la persona que ha cometido el delito, a la víctima, al testigo, es decir, nosotros vemos la incidencia que el derecho tiene en nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad responde a la legislación conforme se va aplicando, y esa doble vertiente que tenemos los jueces considero que es privilegiada y es una posición que prácticamente nos da un punto de vista muy amplio del derecho. De todos modos tiene que ser complicado, ¿no?, administrar justicia. Pues sí, muy complicado, tenemos muchísima responsabilidad, al mismo tiempo que tenemos muchísimo poder los jueces, también tenemos muchísima responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad pues también nos encontramos con situaciones bastante delicadas. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, aquí en Lucena son juzgados mixtos, que llevamos primera instancia de instrucción, con lo cual vamos a resolver los conflictos civiles, incumplimientos contractuales, por ejemplo, temas de desahucio, temas de lanzamiento, que son también muy delicados, y nos encontramos con tristes historias, ¿no?, de familias que como consecuencia de la crisis económica lo han perdido todo, y nosotros como aplicadores del derecho no tenemos más que aplicar la ley, y muchas veces pues lanzar a una persona que se encuentra en una situación de necesidad bastante triste. Por fortuna se están aprobando leyes que tienden a proteger a esas familias desprotegidas, y también desde servicios sociales se encauzan medidas administrativas para evitar que estas personas acaben finalmente en la calle, y se les ayuda desde otra perspectiva, ¿no? Y también a nivel penal, pues evidentemente imagínate el ver determinados delitos, por ejemplo unos abusos sexuales, una violencia de género, eso en un principio a nosotros pues realmente nos llega al corazón, nos afecta, pero bueno, con el transcurso del tiempo tenemos que ser profesionales, tenemos que aislarnos de lo que realmente sucede, pero las historias son verdaderamente tristes y desgraciadas en muchas ocasiones. Hay, por tanto, una gran carga de trabajo psicológico detrás de un juez para poder cerrar la puerta del despacho y salir a la calle y ser feliz y vivir, ¿no? Efectivamente, fíjate, un tutor que tuve en Málaga, un magistrado, un juzgado de primera instancia, nos lo decía siempre: una vez que ponemos una resolución, que ponemos la sentencia, es como la teoría de la cisterna, decía él, tiramos de la cisterna y nos olvidamos, porque si no desconectamos de la profesión, pues es prácticamente imposible vivir. Como te decía, nos encontramos con historias tan profundas, tan tristes y tan desgraciadas de nuestra sociedad, que evidentemente tenemos que intentar poner un punto y aparte cuando nos vamos a casa y desconectar. Aún así, en muchas ocasiones pues sí que nos llevamos historias bastante tristes que nos afectan a nosotros y a nuestra propia emoción, ¿no?
Continuaremos un poco más adelante hablando del estado de la justicia, pero quería detenerme en tu llegada a Lucena en el año 2012. Me comentaba antes de iniciar la grabación que ha sido tu primer destino. Cambiaste la playa por el interior. Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí. Pues sí, la verdad que es una experiencia muy gratificante con el transcurso del tiempo, porque Lucena he descubierto una ciudad maravillosa, con una gente espléndida, acogedora, integradora, emprendedora, y la verdad que Lucena me ha cambiado la vida, te tengo que decir, a nivel personal y a nivel profesional, porque es mi primer destino. Pues mi llegada a Lucena, los jueces cuando aprobamos, pasamos, como te comentaba, un periodo en Barcelona, otro periodo en prácticas tuteladas, y una vez que terminamos en las prácticas tuteladas nos salen una serie de destinos. En mi año, en mi promoción, no me salió ninguna plaza en Málaga, y las más cercanas a Marbella, que yo soy de Marbella, pues eran Lucena y Osuna. Si comparamos la carga de trabajo de Lucena y Osuna, pues Lucena es una ciudad mucho más industrial, mucho más empresarial, y por lo tanto la carga de trabajo, en 2012 nos ponemos en la época de la plena crisis económica con el boom que ello supuso, pues Lucena tenía muchísima más carga de trabajo, Osuna mucho más tranquilo a nivel de módulos de trabajo para un juez. Decidí visitar las dos ciudades porque tengo un compañero que es de aquí de Lucena, me invitó un fin de semana a Lucena para conocer Lucena y conocer Osuna, y la verdad que desde que llegué a Lucena y vi el ambiente, la alegría, me llamó mucho la atención y opté finalmente por venirme a Lucena. Y ya te digo, pues un acierto total, porque con el transcurso del tiempo pues me he integrado en Lucena de una manera extraordinaria, me encuentro muy bien en Lucena, prácticamente encantado de encontrarme aquí. Y Esteban, ¿cómo es tu día a día? Mi día a día, bueno, pues mi día a día los jueces trabajamos fundamentalmente, tenemos horario de audiencia por la mañana, hay semanas que tengo guardias, con lo cual tengo que estar pendiente del teléfono de la guardia, de los detenidos que van sucediéndose, ya no solamente en Lucena, sino en el partido judicial de Lucena, que comprende Rute, Benamejí, Encinas Real, Leignájar y Palenciana. Y también otras semanas pues tenemos lo que sería la sala civil, que tengo 3 días de sala y tengo que celebrar mis juicios. Ese es un poco el transcurso de mi trabajo por la mañana. Los jueces, al margen de eso, también tenemos que resolver por las tardes muchas veces en casa para poner las resoluciones de los juicios que hemos celebrado previamente durante esa mañana, y en el tiempo libre pues me gusta hacer deporte, ir a correr, por ejemplo, estar con mis amigos y bueno, la vida de cualquier otro joven de mi edad. Muchas veces se considera a los jueces como personas introvertidas, ¿no? Como que no quieren formar parte mucho de los círculos sociales. Vaya a ser que algún día tenga uno que encontrarse algún amigo en una situación pues bueno, de trabajo, ¿no? Laboral. ¿Se puede ser juez y tener una vida social y ser independiente? Pues yo entiendo que sí, y para ejemplo un voto me tienes a mí en ese sentido aquí en Lucena. Sí, la verdad que dentro de la judicatura hay compañeros, prácticamente la gran mayoría, yo en ese sentido soy una especie rara dentro de la judicatura, que consideran que los jueces no tenemos que tener mucho contacto con la sociedad, precisamente por lo que tú dices, para garantizar esa independencia que se nos exige desde la Constitución. Ahora bien, entiendo yo que los jueces no tenemos que estar aislados de la sociedad, sino que tenemos que conocer la realidad social, tenemos que conocer las personas a las que nosotros después vamos a administrar justicia, porque en caso contrario estaríamos totalmente aislados y ello supondría una interpretación, una aplicación de la ley bastante rigurosa y no adaptada a las circunstancias sociales, políticas o económicas del lugar en el que nos vamos a encontrar. El hecho de relacionarte con todos los ámbitos, por ejemplo en mi caso a nivel de cofradías, a nivel de ayuntamiento, a nivel de colegio de abogados, notarios, registradores, yo implico que entiendo que enriquece muchísimo más mi labor y hace que me integre mucho más en la sociedad. Lógicamente, dentro de la Administración de Justicia, dentro de la sala, pues tenemos nuestro protocolo, tenemos nuestras reglas y siempre evidentemente tendré que garantizar mi independencia, mi imparcialidad, mi objetividad y esa búsqueda de los intereses generales y de la adaptación de la ley, la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto. Una cosa es el trabajo de juez y otra cosa es las relaciones sociales que un juez pueda tener y que entiendo que no debe por qué afectar a esa independencia. Pero ya te digo que hay muchos compañeros que evidentemente no comparten este criterio, que consideran que los jueces tenemos que mantenernos únicamente ilimitados a la Administración de Justicia sin tener ningún tipo de contacto con otros sectores sociales. Es cierto un poco también lo que comentas, que al final si uno se aleja mucho de la sociedad no está cercano a los problemas reales de la gente, a las inquietudes, a lo que realmente está sucediendo, y al final pues sería impartir justicia desde la barrera, no desde dentro de la sociedad, ¿no? Efectivamente, yo entiendo que los jueces forman parte de la sociedad. Somos jueces, pero también somos personas y tenemos que conocer lo que está sucediendo a lo largo de nuestro entorno. Y eso es fundamental para poder tener una concepción, una interpretación y una aplicación de la ley muchísimo más exhaustiva, muchísimo más integral, y entiendo que la justicia, desde ese sentido, se va a hacer una justicia evidentemente legal, pero también una justicia social, que en muchas ocasiones también es importante. ¿Qué es la justicia, Esteban? La justicia, pues fíjate, la justicia es un concepto que se han dado diversas definiciones de la justicia,
Si nos atenemos al concepto técnico, pues la justicia es, lo justo es lo que la ley dice que es justo. Muchas veces la ley no responde a la realidad social y en ese sentido, como en muchas ocasiones las leyes son abiertas y son flexibles, requieren de esa interpretación y de esa aplicación de la ley, con lo cual la justicia es partir de lo que dice la ley y adaptarla al caso concreto teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada uno de los supuestos de las controversias o conflictos que llegan a conocimiento de los tribunales. Al final son personas las que hacen, tanto las que imparten justicia como las que crean esas leyes para que luego se pueda impartir esa justicia. Es complicado. Pues sí que es complicado. La justicia, decían los latinos, que eran los romanos, dar a cada uno lo que le corresponde. Es un cuique tribuere, ¿no? Decían dentro de los tria juris praeceptia del derecho romano. Y es complicado administrar justicia porque en muchas ocasiones nosotros, los jueces, el poder judicial, estamos sometidos al imperio de la ley. En muchas ocasiones no se comprende desde la sociedad lo que es la división de poderes. Hay ocasiones en las que a lo mejor, imagínate, por un delito que se considera que socialmente es muy grave y que tiene una repercusión y que merecería un reproche penal importante, el Código Penal, que es lo que nosotros aplicamos, pues establece una pena